Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Hoy tienes que sorprender al mundo. Estudiantes, debes aprender muchas cosas. Estudiantes de ingeniería tienen que amar la ciencia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de notas por curso. Vamos a usar un array multidimensional, entonces vamos a la función ejecutar, línea 17 a 37. En esta función ejecutar, en la línea 19, vamos a declarar este array multidimensional. Vamos a crearlo de tipo flotante, entonces lo declaramos, lo llamamos A. Este array multidimensional de 3 dimensiones va a tener entonces el tamaño de 1 por 3 por 3. Recuerde que un array multidimensional de 3 dimensiones puede representar un espacio, así como una matriz representa un plano. El de 3 representa un espacio, o también lo podemos visualizar o entender como una tabla con registros, ¿sí? La tabla en total será entonces cada componente, cada primer componente, y las filas y columnas entonces serán la segunda y tercera componente. Aquí entonces inicializamos este array con notas, ¿sí? Entonces vamos a suponer que este array entonces tiene las notas de un conjunto de estudiantes. Vamos a hallar el promedio de notas por cada curso. Entonces la primera componente será un curso, o será el curso, ¿sí? Como tiene tamaño, será un curso apenas para efectos didácticos. Y las segundas y tercera componente representará entonces cada estudiante, y la tercera cada nota por estudiante. Bien, entonces simplemente será usar ciclos, 3 ciclos, ya que es un array de 3 dimensiones. Usamos 3 ciclos for, línea 21 a 35. El primer ciclo recorre los cursos, el segundo ciclo los estudiantes, y el tercero las notas por estudiantes. Simplemente para hallar entonces las notas por estudiantes, lo acumulamos cada nota en una variable acumulador, y la suma de notas será entonces el promedio de notas por estudiante. Recuerde que el promedio es la suma de datos sobre el número de datos, por eso el acumulador de notas le asignamos, acumulamos pues, pero el promedio de notas por cada estudiante, o sea, acumulador sobre 3. Y mostramos el resultado. El promedio de notas por curso será de suma de notas sobre 3. O sea que primero se calcula el promedio de notas por curso para llevarlo a suma notas, y al final se muestra el promedio de notas dividiendo suma notas sobre 3. O sea, se calculan los dos promedios. También hay que hallar la mayor nota. Simplemente se usa una condicional con el operador de comparación mayor. Le invitamos a visitar la tutoría Promedio de Notas por Curso en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos for, de arrays multidimensionales, de sentencias condicionales y el uso entonces de instrucciones de salida. La sintaxis es similar a como vemos aquí, solo que en Objective-C usamos NSLog para mostrar información por pantalla, reemplaza printf de Turbo C. Vemos entonces la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas a partir de clases, y las clases solucionan cualquier problema de la vida real. Una clase se compone de atributos y comportamientos. Entonces cuando se definen las clases, se instancian objetos de esa clase. Cada objeto será distinto entre sí, ya que tienen atributos diferentes. A pesar de que reutiliza la misma clase, por tener atributos diferentes, se convierten en objetos distintos. Entonces vemos que para programar orientado a objetos en Objective-C se usan 2 bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación.
En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y variables globales. Los atributos, variables globales y las funciones o comportamientos. Y en la implementación se implementan cada una de las funciones declaradas en la interfaz. Veamos la interfaz. Entre la línea 7 a 9 va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase promedio notas por curso, luego dos puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí vamos a declarar las variables de instancia, variables globales o atributos de esta clase. Observe que de tipo entero declaramos las variables del ciclo for y jk. Estas variables ya vimos que se usan en la función ejecutar. Hay que entender que los atributos son variables de instancia o variables generales, variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ya depende del programador determinar qué variables es más recomendable declararlas locales en la misma función o dejarlas como atributos, como variables generales. También declaramos de tipo flotante el acumulador, la suma notas y la mayor notas. Una vez definidos los atributos, declaramos ahora las funciones. Entonces en la línea 8, primero con menos indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, con bot indicamos que no hay retorno, o sea, el retorno vacío. Y luego el nombre de la función, ejecutar. Por último irán los parámetros de entrada. Esta función no recibe parámetros, cada parámetro iría separado por dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Veamos ahora la implementación. La implementación va entonces entre las líneas 11 a 38, entre las directivas @implementation y @end. Lo que hace el compilador internamente es importar la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación, entre las líneas 12 a 16, vamos a declarar un método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor se inicializa, o mejor, se encarga de inicializar las variables de instancia. El constructor init se invoca cuando se instancian objetos de la clase promedio de notas por curso. O sea, en la línea 42 vemos que se invoca este constructor. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Ya con esto entonces vemos que este constructor inicializa la variable mayor nota a 0, línea 14. Y entonces este método no es necesario declararlo, ya lo dijimos, a menos que se sobrescriba, que reciba parámetros. Ya vemos la implementación de la función ejecutar y con esto queda lista la implementación. Y también la interfaz, o sea, la clase promedio de notas por curso. Para usar esta clase en otro archivo, usted deberá programar la interfaz en un archivo con extensión .h, en la implementación en otro archivo con extensión .m, y luego importar estos archivos en la clase que los vaya a usar, para evitar copiar y pegar toda la interfaz y la implementación, como en este caso, en un mismo archivo. Una vez lista la clase promedio de notas por curso, vamos a usarla. Para eso debemos instanciar objetos de esta clase. Eso lo hacemos en el main, entre las líneas 40 a 46. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 42, declaramos un puntero de la clase promedio de notas por curso. Con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero. Le damos nombre a este puntero como obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso lo instanciamos. Entonces a la clase de promedio de notas por curso invocamos la función alloc, que se encarga de reservar memoria dinámica para esta clase. Una vez ya la memoria dinámica fue reservada, se invoca el constructor init. Entonces ya tenemos la estructura de un objeto de la clase promedio de notas por curso. obj es un puntero que apunta a este objeto. Ya podemos usar esta clase, que simplemente será invocar la función ejecutar, que resuelve el problema. Lo hacemos en la línea 43, entre corchetes, indicamos el puntero obj seguido del método a invocar, en este caso ejecutar.
este método no recibe ningún parámetro. Entonces con esto el compilador saltará de la línea 43 a la línea 17 y continúa con este programa mostrando el resultado. Por último, línea 44, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar el promedio de notas por curso. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.